peso mexicano se mantiene por encima de 17 pesos, fluctuando en un rango hasta de 17.25 a la espera de mayor claridad con los datos económicos tanto locales como de Estados Unidos. Por un lado, la inflación en México muestra signos de disminución, lo que podría llevar a una depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense. Esto podría desencadenarse si el Banco Central Mexicano decide iniciar un ciclo de expansión monetaria reduciendo su tasa de interés. Sin embargo, este no es el único factor a considerar. Si la Reserva Federal también inicia un ciclo de expansión al disminuir las tasas de interés, los flujos de capital en busca de mayores rendimientos podrían continuar fluyendo hacia México, contrarrestando el efecto de la política monetaria del básico. Acompáñenos mientras analizamos el panorama del peso mexicano para los próximos días. Iniciemos con este gráfico que nos da una idea de cómo está el mercado en este momento. Por una parte tenemos las acciones tecnológicas que hicieron un nuevo máximo y están sólidas al alza. Y los datos económicos también respaldan esta idea de comprar acciones en los Estados Unidos. Y no solamente está sucediendo en Estados Unidos, en Europa, en China, hay un boom de acciones actualmente, e incluso en Japón. Luego tenemos tesoros americanos que luego de hacer un mínimo del 3.80 al inicio del año, cuando se especulaba que la Reserva Federal bajaría tasas en marzo, ha retrocedido hasta el 4.30, 50 puntos básicos, todo porque se estima que la Reserva Federal no va a bajar las tasas sino hasta junio o julio. Pero igual no es claro porque la Reserva Federal sigue firme en no querer disminuir las tasas hasta no estar completamente seguro de tener la inflación controlada. Por otro lado tenemos el dólar que ha caído un poco. En febrero ha venido cayendo porque el mercado nuevamente ha querido entrar en modo riesgo, por eso han estado comprando acciones y otros activos. Por último tenemos el peso mexicano que viene en un periodo de consolidación y se sostiene por encima de la figura de 17 pesos por dólar. Recuerda dar tus comentarios o preguntas y apoyar nuestro canal dándole un me gusta, suscríbete y activa la campana para que estés al tanto de nuestras próximas publicaciones. Hola a todos, mi nombre es Mauricio Fernández, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Capital.com. Después de que la inflación en México mostrara una inesperada caída quincenal durante la primera mitad de febrero, junto con la publicación de las actas de la última reunión del Banco Central, en las que la Junta sugiere que el banco ya ve que el proceso de desinflación va por buen camino. En respuesta, se especula que el Banco de México podría iniciar un cambio en su política monetaria y realizar el primer recorte de tasas de interés en el mes de marzo. Según los análisis proporcionados por los expertos de Goldman Sachs, se sugiere que la Junta de Gobierno del Banco de México muestra una tendencia hacia la flexibilización de la política monetaria, siempre y cuando no ocurran eventos externos inesperados que impacten significativamente la tasa de cambio. El primer recorte podría ocurrir incluso antes de que la Reserva Federal lo haga, ya que se especula que la Fed podría comenzar su ciclo de expansión en junio. Todo dependerá de los datos de las próximas semanas, ya que la Fed está comprometida con la reducción de la inflación y no ajustará su tasa de interés hasta que los datos no garanticen alcanzar la meta del 2%. De concretarse la disminución de las tasas del básico, es probable que el interés de los inversionistas extranjeros podría disminuir, lo que a su vez disminuiría el flujo de dólares hacia México. Un cambio de política monetaria que obligaría a modificar muchos portafolios, tanto locales como internacionales. En contraste, las actas de la Fed evidenciaron que dentro del Comité Federal de Mercado Abierto no están dispuestos a correr el riesgo de recortar las tasas antes de tiempo. Por lo tanto, buscan obtener certeza a través de los datos económicos antes de tomar una decisión en ese sentido. Es por eso que las cifras relacionadas con las solicitudes de desempleo y PMI siguen proporcionando confianza en la fortaleza de la economía americana, reduciendo las probabilidades de un recorte de tasas en el corto plazo y permitiendo que el dólar americano se mantenga fuerte. Además de estos factores económicos, también debemos considerar otros aspectos que podrían influir en el precio del dólar mexicano. Por un lado, el conflicto en curso sobre los aranceles al acero y aluminio entre México y Estados Unidos, el cual podría afectar la percepción de los inversionistas sobre la economía mexicana, generando incertidumbre en los mercados financieros. Por último, el próximo ciclo electoral
tanto en México como en Estados Unidos, ejercerá un impacto significativo en la política económica y como consecuencia en el tipo de cambio. Lo que hemos visto históricamente es que estos periodos electorales suelen estar acompañados de un aumento en la volatilidad de la divisa. De tal modo que tendremos que monitorear de cerca estos acontecimientos geopolíticos y sus posibles repercusiones en el mercado cambiario. Identifiquemos algunos niveles importantes y luego analicemos desde una perspectiva técnica el posible comportamiento del peso en los próximos días utilizando los gráficos disponibles en la plataforma de capital.com. Como primer soporte tenemos 17.07, que es la media de 50 días. Luego tenemos 17, que es la figura, un nivel psicológico. Y por último 16.80, que fue el mínimo del año que ya hizo en el 2024. Como primera resistencia tenemos 17.26, que es la media de 200 días, un nivel muy importante. Luego tenemos 17.64, que es el Fibonacci del 50%. Y por último 17.83, que es el Fibonacci del 62%. Empecemos por dibujar los niveles que acabamos de mencionar. En primer lugar tenemos 17.07, que es la media de 50 días. Luego tenemos la figura, que está en $17. Y por último tenemos el mínimo que hizo en enero 8, que fue 16.78. Como primera resistencia tenemos 17.26, la media móvil de 200 días. Luego tenemos 17.64, que es el Fibonacci del 50%. Y por último el Fibonacci del 62%, que está en 17.84. Aquí es claro que entramos en este canal aproximadamente entre el 17.25 y la figura de 17. Digamos que ahí está en una consolidación desde inicio del año, más o menos desde el 15 de enero. Por ahora no hay mucha claridad, pero si llegase a romper la media de 200 días, sí tenemos unos posibles niveles, que es el Fibonacci del 50%, que está aquí 17.64, o incluso el Fibonacci del 62%, que está al 17.83. Hacia abajo, si rompiese la figura, inicialmente tenemos el mínimo que hizo el año pasado, que fue 16.78, y ahí para abajo 16.60, e incluso podría ir a 16.40. Por supuesto, uno no sabe hasta dónde llega, sino que en las condiciones del mercado van diciendo hacia dónde va el mercado, hacia dónde van los activos. Lo cierto es que por ahora aquí no nos dice hacia dónde va. Hay una tendencia, una consolidación del precio, y tanto arriba como abajo tienen las opciones. Como les dije anteriormente, dependerá de varios factores. Ahora no tenemos una dirección clara. Aquí tenemos este rango entre la figura y 17.25. Por mi parte, preferiría actuar una vez rompa hacia alguno de los dos lados. Así que tendremos que esperar cómo nos va guiando la economía en este activo. Y si usted tiene confianza de operar este rango, que cuando baja lo compra y cuando sube lo vende, pues bueno, puede intentarlo, siempre y cuando utilice claramente los stop para que no vaya a terminar perdiendo una suma de dinero que usted no quiere perder. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades. Muchas gracias y hasta la próxima publicación.